El tiempo tan solo es una incisión que Dios ha hecho en la eternidad para los seres humanos del mundo. Este principio hermenéutico de interpretación bíblica es lo que vamos a desarrollar hoy en esta séptima lección de teología sistemática, porque es necesario que toda persona que quiera interpretar la Biblia y conocer la voluntad de Dios entienda cuando está leyendo un libro bíblico a qué época corresponde. Por ejemplo, cuando una persona lee el Génesis hasta Éxodo capítulo 20, debe saber en cuál de estas tres épocas se ubica el texto que está leyendo. Porque del Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 4 hay una primera división histórica a la cual se conoce como la época de la inocencia. Es un corto periodo de tiempo en el cual Dios ha colocado a una pareja humana en un precioso hogar paradisíaco, el jardín del Edén, donde el ser humano tenía varias responsabilidades. Primero tenía la responsabilidad de multiplicarse, de crecer, de fructificar, de dar fruto, de crear una descendencia para Dios. Pero también tenía la obligación de trabajar cuidando la tierra, cuidando la naturaleza, cuidando cada una de las especies que Dios había creado y había sujetado a su autoridad cuando le dijo: señorearás sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre las bestias de la tierra. Pero existía otra condición, y era la que el ser humano debía permanecer en completa confianza en la palabra de Dios. El ser humano debía confiar en la bondad, generosidad de la voluntad de Dios, de la orientación de Dios. Y Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, más del huerto, del árbol, del fruto, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así pues que esa primera época de la inocencia, donde el ser humano disfrutaba de plena comunión y relación con su Creador, donde disfrutaba de un maravilloso hogar con todo lo necesario para una vida dichosa y feliz, se termina. Y se termina en el momento en que el ser humano confía más en la voz de un ser extraño que ha llegado a invadir su hogar y desconfía del mandamiento de Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, son abiertos sus ojos. Se termina la inocencia y termina con un juicio. Adán y Eva, dice Dios, deben ser sacados del jardín, no sea que extiendan su mano y tomen del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. El juicio, pues, es ser expulsados del paraíso. Y se inicia una segunda época llamada la época de la conciencia. Época en la cual el ser humano tiene que cumplir la siguiente condición. Tiene que, con ese conocimiento moral del bien y el mal, tiene que libremente vencer el mal y escoger el bien. Pero dice Génesis capítulo 6, verso 5, que se asomó Jehová a la tierra y vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, pues cada designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y le dolió a Jehová el haber hecho al hombre y decidió quitar de la tierra
a todos los hombres. Pero Noé halló gracia delante de Dios y por eso le da una orden: construye el arca, donde se salvaron Noé y 7 personas más. Pero cuando Noé baja del arca después del diluvio, en el Génesis capítulo 9, versos 5 y 6, Dios establece un nuevo pacto con Noé y por lo tanto se ha terminado la época de la conciencia y los seres humanos comenzamos a vivir bajo la época de la autoridad de Dios. En la época de la autoridad de Dios, la condición eran específicamente 2. El hombre debía multiplicarse y extenderse por toda la tierra. Pero el ser humano debía aplicar su conocimiento del bien y del mal para mantener el orden, mantener la justicia, mantener la armonía entre ellos. Por eso le dice Dios: demandaré la sangre que sea derramada de todo hombre, y tú juzgarás. Noé y sus descendientes debían juzgar el pecado, la maldad, el crimen, los asesinatos y todo delito. Y esto les garantizaría la presencia de Dios en sus vidas. Pero como en las épocas pasadas, el ser humano, en lugar de permanecer en la fidelidad con Dios, dice que llegan a la llanura de Shinar y allí deciden coser ladrillos y construir una gran torre que llega hasta el cielo, porque el hombre decía: hagámonos una torre para que Dios no nos pueda acabar como hizo con el diluvio. Entonces viene el fin de esta época con el juicio de Dios al dispersarlos por las naciones, confundiendo su lengua. Terminada esta época, entonces Dios llama a Abraham y hace con él un nuevo pacto, llamado el pacto de la promesa, y empieza la época de la promesa de Dios. Promesa de que él sería una nación grande y saldrían naciones y pueblos y serían benditos. Y Dios les dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y la única condición era creer lo que Dios prometía. Por eso dice la palabra, Génesis capítulo 12, le creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esta época de la promesa que cubre a toda la humanidad se acaba cuando en Éxodo capítulo 20 Dios a través de Moisés ha liberado a los israelitas de la esclavitud de Egipto, los lleva por el desierto hasta el monte Sinaí y allí le entrega la ley. Pero esta nueva época es diferente a las anteriores, porque las anteriores era un pacto con toda la humanidad. Pero esta nueva época de la ley y los profetas es un pacto específico con el pueblo de Israel. Así lo atestigua Éxodo capítulo 32, cuando dice: esta será la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel. Así pues, que terminada la ley y los profetas, como dijo Jesús en Lucas capítulo 16, verso 16, cuando dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero desde entonces el reino de Dios es predicado y muchos se esfuerzan por entrar a él. Estamos viviendo en la época de la gracia, la época del reino de Dios, época en la cual el nuevo pacto en la sangre de Jesús es un pacto para todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, pero la condición es el que creyere en su corazón.
que Jesucristo es el Hijo de Dios, y confesare con su boca, será salvo, porque con la boca se confiesa para justificación. Así pues, que hemos llegado en esta lección número 7 hasta la época del reino de Dios, donde la condición es: esfuérzate por entrar al reino de los cielos.